Hola, en este clip vamos a revisar algunos conceptos importantes de la criminalística. Vamos a comenzar con los siete principios. Surgió un poco antes del siglo XIX. Había varios exponentes, hay varias alusiones a reconstrucciones de delitos en el pasado. Ya hemos hablado en otro clip de la película Rashomon, donde se puede ver esta cuestión, cómo se hacían unos juicios en las épocas incluso antes de Cristo. Pero aquí ya estamos hablando de la criminalística científica y esto surge a principios ya del siglo XIX. Los que han teorizado acerca de esto dicen que hay tres etapas básicas de la criminalística, que es la empírica, la equívoca y la científica. Entonces, la empírica es en aquella época en que las personas recolectaban eh, supuestos indicios de algún hecho y los investigaban como podían, pero sin un método. En la etapa equívoca hay un personaje histórico muy interesante que se llama Vidocq, que es un delincuente, pero se incorpora a las filas de la policía y comienza a implementar sistemas de investigación como el fichaje, empieza a generar información a partir de datos, a documentar cada hecho que llega, es procesado. Entonces, cuando ocurre un delito, comienza a ver la información que existe de él y puede llegar a establecer algunas relaciones. Sin embargo, como está infiltrado en los dos bandos, en la policía y en la criminalidad, tiene aspectos muy negativos y muchas de sus investigaciones se le caen por eso. Entonces empiezan a llegar una serie de personas desde principios del siglo XIX prácticamente hasta que acaba, como Hans Gross, que es el primero que habla de la palabra criminalística. Él es un alemán que eh, comienza a establecer parámetros de cómo se debe de llevar una investigación. El Bertillon es otro criminalista que comienza a preocuparse por la identidad, los aspectos de identidad, lo mismo que Galton, que era primo de Darwin, y aunque era una persona un poco racista, desarrolló algunos procesos importantes para la ciencia forense. Por ejemplo, él fue quien estableció los principios de la dactiloscopía. Él estableció con investigaciones de muchos años tres principios muy importantes que eran: las huellas dactilares nunca cambian durante la vida, no se pueden destruir. Lijando un dedo, por ejemplo, no se destruyen, vuelven a crecer. Claro, si se corta el dedo, pues sí, pero si se mantiene el tejido, vuelve a crecer con la misma huella. Y que son distintas en gemelos, es decir, que cada persona en el mundo tiene una huella dactilar distinta. Hizo algunas desarrolló algunas formas para distinguir huellas de otras. Luego vino otra persona, Bucetich, que él era argentino, estableció un sistema que era más cualitativo que el de Galton. Y es muy interesante porque perfila cuatro tipos de huellas y desarrolla para cada una de estas métodos en los que se puede clasificar una huella y distinguir y buscar. O sea, se puede buscar una huella con el método de Bucetich en archivos no computacionales, porque en su época de 1890, 1880, no había sistemas computacionales. Entonces se podía hacer una ficha de la huella y buscarla y llegar a ella. Y sirvió.
En cambio, los métodos que estableció Bertillon, que eran antropométricos del tamaño del cráneo, del tamaño de los brazos, pues eran muy difíciles de llevar a cabo, porque eso sí pueden variar, no el tamaño del cráneo, en etapas breves, pero sí pudiese cambiar de la misma persona cuando es adolescente, cuando es adulto, cuando es anciano, y las huellas dactilares no. Entonces era su ventaja. Con toda esta desborde de ciencia hacia todos sentidos, Goddard, por ejemplo, estableció los principios de la balística, para la balística de aquel entonces, que ahora pues es completamente diferente. Orfila estableció los tipos de venenos, la toxicología. Es decir, surgieron una gran cantidad de científicos que se dedicaron a las ciencias forenses y contribuyeron en formar a la criminalística como una ciencia, auxiliar del derecho penal, pero una ciencia, pero también en la parte, digamos, más íntima de la criminalística, hay principios que estableció Lockhart y otros criminalistas de esa época, que eran científicos de laboratorio o biólogos químicos. Y ellos acordaron que había 7 principios que eran inamovibles, que es el principio de uso, es decir, que todo crimen siempre usa algo. A veces lo podemos oír decir, bueno, sí, no habrá un crimen que no use nada. Y llegamos a la conclusión de que todo crimen usa algo. Piensen en algún ejemplo en que no, y van a ver que es inútil. Todo crimen usa algo. El principio de producción es que ese algo que se usa en la víctima, puede ser víctima o puede ser un objeto, ¿no? Si es un robo, va a ocasionar algo, un cambio en la materia. El objeto que se usó puede ser un objeto material o un objeto como un programa o una voz, ¿no? Puede producir algo, un sonido, y produce algo. En ese proceso de producción hay un intercambio de elementos de el elemento usado, los elementos de el elemento violentado, ya sea robo, homicidio, lo que sea. Y en ese intercambio va a haber una correspondencia, es decir, si alguien golpea a alguien, usó el puño. Hubo una producción, un golpe que hubo una fuerza contra otra y hubo un intercambio, una resistencia al golpe y ahí las huellas del puño golpeador van a estar en el cuerpo que recibió el golpe. Cuando estalla esa correspondencia de características, se establece una probabilidad de que haya ocurrido un hecho que corresponde con esas características. Se tiene la certeza cuando se lleva al laboratorio y la reconstrucción permite decirnos, nos permite decir, esto fue lo que pasó a esta persona, en fin. Para ello, vemos que estamos inmiscuidos en preguntas que necesitan respuesta, que el criminalista y el criminólogo están dispuestos a dar las respuestas y retomaron los criminalistas, los criminólogos también, algo que Rudyard Kipling en una de sus novelas había llamado las 6 esclavas. Dice, ¿quiénes son las 6 esclavas? Las que me sirven siempre para resolver un problema. ¿Quiénes son? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Los periodistas ingleses y estadounidenses, canadienses también, le llaman las 5 Ws, pero como hay una W que está al final, que es la W de How, le llaman las 5 Ws más una H, pero realmente están ahí las 6 Ws.
what, who, how, when, where, why. Las 5 primeras las lleva la criminalística y, y el por qué lo lleva la criminología. Pero las dos están enmarcadas en un sistema de preguntas y respuestas. Cuando se resuelven todas estas preguntas es cuando tenemos un caso resuelto. Y este caso lleva un proceso. Cuando un criminalista investiga en un lugar de los hechos, vimos ya que hay lugar de los hechos, lugar de hallazgo y lugar de tránsito. En cualquiera de estos lugares llega el criminalista y primero protege para que nadie vaya a alterar el lugar de los hechos como estaba cuando ocurrieron. Luego observa, pero la observación tiene un significado distinto a la visión. La visión es adquirir información por medio de los ojos, por medio de las figuras, los colores, los aspectos que reflejan luz. Pero observar implica los 5 sentidos. Entonces, observar implica, desde la perspectiva de la criminalística, escuchar, oler, probar y tocar. Evidentemente, si alguien toca un elemento en un lugar de hechos, quizá está alterando la escena, pero hay formas para hacerlo. Entonces, con los 5 sentidos puestos en el lugar de los hechos, se está observando. Y hay sistemas de observación que se han planteado, el sistema de espiral, es decir, primero me ubico en el centro y voy avanzando alrededor de ese centro, avanzando hacia los extremos, o el sistema de cuadrantes, que se usa, por ejemplo, en búsquedas eh, de pruebas muy pequeñas, un arete, ¿no? Por ejemplo, si se sabe que la, la persona, una mujer lleva un arete y es un espacio muy grande, se puede cuadricular y se trata de que una brigada vaya cuadro por cuadro. Y hay otras formas. Después de observar, los elementos que se hayan obtenido se deben fijar. Es decir, el mundo va cambiando y va a cambiar la escena. Y va a cambiar a una escena que ya no va a ser la escena de los hechos. Entonces se fija, ya sea con fotografía, con muestras, y entonces se obtienen las cosas tal como estaban. Video también se puede, grabaciones, por ejemplo, si acaba de ocurrir y es un lugar muy ruidoso, pues se pueden obtener grabaciones, fotografías, videos, modelos de plastilina, dibujos. Antes, en vez de ir fotógrafos, iban dibujantes muy experimentados y podían tener escenas del lugar. Después de esto se hace un levantamiento, se ve parte por parte, se entregan los objetos y se arma una cadena de custodia, es decir, ya nadie puede tocar eso, lo tiene que decir un juez, que se abra el expediente tal, la bolsa tal, y se redacta luego un informe. Entonces vemos que observamos, podemos apreciar de ahí huellas, con los químicos necesarios se pueden extraer huellas dactilares, hay químicos que te permiten sacar huellas de distintos tipos de superficies, metálica, papel. El magnético, por ejemplo, permite sacar huellas del papel y otro tipo de reactivo permite de superficies no porosas, en fin, ¿no? Pero esas huellas se pueden extraer y eso va a generar un indicio. Por ejemplo, si hay huellas de alguien, bueno, esto me indica que quizá la persona dueña de esa huella estuvo en ese lugar. Y esto se puede eh, colocar como evidencia, es decir, yo puedo evidenciar que la persona dueña de esta huella estuvo en ese lugar.
Y para convertirse en prueba ya es un proceso de penal, donde participa un juez, un conocedor de las leyes. Aquí hay